Bienvenidos a Ya lo sabías, su podcast de confianza en cine, música, cultura pop y todo lo que tiene que ver con, pues esto que nos gusta llamar cultura de ya lo sabías, ¿no? Sí, usualmente hablamos más que nada de cine. Ahí en un futuro esperemos hablar de Ahsoka y tenemos otros episodios musicales pendientes, pero lo que nos hemos estado enfocando estos últimos días, estas últimas semanas, y que les prometimos que les prometí la semana pasada, es de que sí y yo pues dijimos, hay que ver un poco de cine mexicano hecho por directoras mexicanas. Ojo, nos van a faltar directoras, sabemos que son muchas. Ojo, no todas son mexicanas de las Ajá, que no les todo, sí, de van. hecho, yo me voy a escudar con lo que decía esta Chabela Vargas, que los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Y aquí lo que hay que celebrar que es que son películas hechas en México, Eso sí, no, de que son películas mexicanas, son son películas películas mexicanas. mexicanas, no Y, precisamente las realizadoras, pero ajá, y pues nada, o sea, queremos como que darles un poquito de recomendaciones. Ahí al final igual hacemos unas recomendaciones de mención honorífica, ujú. que por tiempo y por duración del capítulo ya no incluimos y pues que mejor les dejamos a ustedes que hagan su propia impresión, vaya. Sí, sí, de vez en cuando ustedes están en su casa de que, ay, no sé qué ver, el cine mexicano es demasiado aburrido, Es cliché, todas el son cine comedias es cliché, románticas. bla, 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 Ajá. bla, bla. Pues sí, pero también hay opciones distintas. Sí, o sea, vamos a hablar básicamente como de tres géneros, Ujú. lo que vendría siendo pues a lo mejor el drama real, un poco de terror y por ahí una película, un biopic, que es un drama histórico al mismo tiempo, así que pues por ahí todas van a hablar de México en diferentes expresiones de lo que es México, así que es mes patrio, ¿no? O sea, todavía estamos en septiembre. Todavía estamos en septiembre y todavía la próxima semana será septiembre, Ahí vemos de que no les aseguramos de nada porque así tenemos carta amplia para escoger el tema. ¿sí? Pero bueno, insisto, estas son recomendaciones que propuso Cristian. Yo totalmente apoyo dos de ellas, las otras dos no tanto, pero de todas formas los animo a verlas, ¿por qué no? Para que hagan criterio propio. Yo las dos las veo y yo sí animo encarecidamente de que todas estas películas las vean para que no sean es que en México todo el cine son de Derbez, en México todo el cine es de comedia, en México si no es por Del Toro, Iñárritu y ¿cómo se llama? El otro? Cuarón no es cine, así que pues, Voy a empezar por la que en promedio a ti y a mí nos gustó menos, entre comillas, ok, que es La Civil. ajá. Tú le pusiste 3 estrellas en Letterboxd, yo le puse 2 estrellas y media. Pero pues La Civil, una película del 2021 que dura 2 horas con 20 minutos, dirigida por Teodora Mihai, que es una directora rumana, no es mexicana. Aquí ya empezamos con lo que les platicábamos al principio. No es mexicana, es una mujer que nació en Rumania, vive en Bélgica, le gusta hacer cine y al enterarse de una historia, pues digamos, bastante real y actual del México en el que vivimos tú y yo, pues decidió llevar a cabo la historia de Cielo, se llama el personaje en la película, una madre que busca a su hija desaparecida, y así es como llega este fenómeno que, si a lo mejor lo recuerdas, escuchaste por ahí, La Civil, la película del 2021, se presentó en el Festival de Cannes, ganó uno que otro reconocimiento, no sé si muchos premios. Les dan por lo general de Acert en Regard, Ajá, ajá, que sí. es como que pues, ya que estés en la selección oficial, ya habla muy bien de tu trabajo. Uh-huh. Esta es una recomendación para ver una película bastante cruda, bastante violenta, Muy fuerte. muy fuerte. Esta no es una película para ver con niños, no es una película para ver un domingo al mediodía, claro que no. Es visualmente muy gráfica, pero eso no le quita de que sea, digamos, llamativa. Yo, en lo particular, Cristian sí, yo no le diría interesante. Vamos a empezar por lo malo para que después Cristian los anime a verla. Todos estamos familiarizados con el problema de las desapariciones en México, estamos familiarizados con el crimen organizado, con el narcotráfico, claro que sí. Entonces, llamar a una película donde la historia se trata de lo que vemos todos los días en la noticia, es como, ok, empezamos desde un punto de partida que ya no nos sorprende. Yo pienso que para países de otro lado, para gente de otros países, claro que esto es muy sorprendente, pero para un mexicano no lo es. No, Eh,
De ahí en fuera la película es manejada un tanto plana, yo lo diría, pero no deja de ser algo que pasa todos los días y que ahí el crimen organizado quizás no es lo que esperas. Quizás no es el típico malote de sombrero con una pistola, quizás es simplemente alguien que está en tu entorno. Entonces, esa es la propuesta interesante de esta película, una madre que busca a su hija desaparecida. ¿Tú qué dirías para animarnos? Bueno, como decía CJ, está inspirada en una historia real. Es Miriam Rodríguez, esta señora tamaulipeca que tomó cartas en el asunto para para localizar a quienes desaparecieron a su hija y al tratar de localizar a su hija. Es una película que si bien carece de mucho lenguaje cinematográfico que podríamos esperar, como más adelante vamos a hablar en otra película, tiene algo muy interesante a mi perspectiva que yo digo, sí es cierto que a nosotros como mexicanos no nos sorprende hablar de inseguridad, de decir a tal hora ya no salgas, a tal lugar no te metas, o sea, para nosotros es muy normal eso. Pero yo siento que, como dice CJ, hace muy buen apunte al comentar que nosotros como mexicanos no sabemos eso. Lamentablemente, me atreveré a decir que el 90% del cine que se exporta de México habla de cuestiones que ni siquiera, que son bien ajenas para los mexicanos. O sea, vemos una comedia romántica o una comedia de situación como No Manches Frida, que el sistema educativo en el que muestra la película es totalmente ajeno al de México. O sea, realmente no refleja la realidad del mexicano. Yo creo que estas pocas películas por algo ganan, sean buenas, malas, intermedias, en su calidad ganan como que renombre a nivel internacional, porque dicen, ah, caray, como que México no es Omar Chaparro, Marta Gareda, Badir Derbez, o sea, ¿cómo que cómo que esto no es México? Y nos dan enfoques como lo hizo El Norte sobre el Vacío, como lo hace esta película, como lo hace Noche de Fuego, de la cual vamos a hablar más adelante. Yo creo que ya desde ahí es una película que podemos partir, que es interesante y que no está dirigida por uno de los directores populares o comunes aquí dentro de la cultura cinematográfica ahora sí que del grueso de la población. Porque incluso yo me incluyo, yo no conocía hace unos 4 o 5 años a muchas de estas directoras, o sea, yo solo ubicaba que a Los Tres Amigos, que a Luis Estrada, Manolo Caro y párale de contar. O sea, realmente yo no ubicaba muchos realizadores de cine mexicano, por lo mismo de que los que nos bombardean con comedias románticas, comedias, con películas de drama, a veces ni siquiera le pones atención de lo mala que puede ser la película. O sea, bueno, no me llamó la atención poner a buscar su trabajo. Yo creo que en ese sentido, pues la película totalmente recomendable. No es la mejor del tema, o sea, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero les animo a ver que si se quieren meter sobre todo en este tema de la crudeza, de la realeza, de la humanidad de los personajes, que muchas veces en películas extranjeras, nacionales, vemos personajes que dices, ah, este sí lo escribió alguien, porque nadie se comporta así. O sea, realmente en esa película, la humanidad de los personajes, yo creo que es lo que le gana el puesto que tiene. No es la mejor, es una película que carece de música, o sea, realmente sí hay un soundtrack a lo mejor muy disimulado, pero el carecer de música, yo creo que por más que quieras transmitir un mensaje, te afectas a ti mismo en cómo vas a mantener el ojo del espectador. O sea, son cosas que te pueden jugar en contra. Pero bueno. Sí, no construye escenas. Yo diría incluso, yo difiero un poco de lo que mencionas, de que es demasiado apegada a la realidad. Yo honestamente en ciertas escenas llegué a dudar de eso, independientemente de la trama principal, que claro que sí es bastante real, pero pongámoslo a ejemplo. ¿Tú crees que una señora iba a perseguir casi casi pegado carro con carro a un convoy de narcotraficantes durante varias cuadras sin que se dieran cuenta? Bueno, ahí te va, porque sí pasó. No, o sea, la historia pasó. No sabemos que eso haya pasado No, es exactamente. que no es la única. O sea, ha habido No, no, varias no. madres que No, se no, no. han. Ajá. No, por supuesto que han investigado. De hecho, estas madres buscadoras hacen muchísimo más que la policía, por supuesto. Pero de que haya pasado exactamente sí, Es exactamente como que lo tan presentan en solo la velo desde película. el punto de vista de que pues ellos no lo ven como una amenaza. Si fuera un policía o si fuera alguien más, sí te podría a lo mejor levantar cuestiones. Pero pues es un carro bien de una civil, o sea, de una señora que pues, Vivimos en un país donde si le tocas el claxon a alguien porque no avanza en el semáforo, te bajan a... ah, no, pero es que hay provocación previa.
Sí, Y acá sí, sí. pues tú puedes estar en la misma ruta que otra persona. Yo por eso pues te digo, yo la Ok, ok, realidad ok, de la peli, no te convencí con esta escena, te convenzo con otra escena. Está un convoy de militares estacionado fuera de un restaurante y una de las supuestas narcotraficantes sale y se asoma para todos lados y no ve nada. Güey, eso sí es muy el hollywoodesco. convoy de militares está justo enfrente de tus narices, ¿en serio no viste nada? No, es muy hollywoodesco, pero también hay que ver que como en Noche de Fuego más adelante, o No, sea, no, no, estamos ajá, hablando de la civil. voy. A este grupo de personas, de este grupo de crimen organizado, no es que les preocupe mucho que haya o no actividad militar en el área, o sea, y eso es una realidad. Yo creo No, que por ahí, es que esa es la gran diferencia. En Noche de Fuego, de la cual todavía no empezamos a hablar, asumen que los militares y la policía son los narcotraficantes, son los malos. Ok, qué bueno que me lo presentes así. En la civil no. En la ajá, civil presentas que el ejército son los buenos con costumbres malas, pero son los buenos a final de cuentas. sí, y buenos a medias, porque Entonces, ahí también ves de que por incluso eso, con movieron, costumbres ajá. malas, con costumbres malas. Eh, no digo de que la historia sea falsa, Ah, no, no, pero esto yo sí pasó. lo que sí te digo es de que pues podría ser, México es bien surrealista, o sea, hasta Dalí dijo que no podría esperar algo más raro que México en ese sentido, o sea, algo que te saque de tus casillas, decir, ah, caray, esto pues, está pasando en la realidad. Por eso, ahora sí que desde ese comentario burdo, sí me atreveré a decir que a lo mejor sí es una crestomatía, obviamente, la película, o sea, sí hay muchas cosas que están simuladas, Es demasiada justificación ah, para una película. dramatizadas, justo, pero vaya, yo sí no me atrevería a decir de que eso no pasa en la realidad de México y que sí Mm, sería posible. Obviamente, la forma en la que te lo cuentan, como dices tú, no construyen un hilo de trama. Es, es sí, totalmente válido decir de que esto es una mafufada. sí. Pero fuera de eso, yo siento que tomando por ahí es buen punto de partida. Mm, claro, ya de inicio que se atreva a presentar una historia real así, Sí, eso se tiene todos mis respetos. pero sí, o sea, como dices tú, a lo mejor la forma en la que narra la película no es la mejor, No, por así ponerlo. Podría haber otras formas que no cuestionamos la visión de Mijail, de Teodora la Mijay. Teodora Mijail. Yo creo que a lo mejor fue una decisión de dirección escoger ese rumbo. Y pues sí, no es a lo mejor el más popular para todos, porque pues te digo, por algo le puse Es tres estrellas. sus 3 estrellas. Es una historia que hubiera quedado mil veces mejor como un documental. Leí que en una entrevista la directora dijo que no, que por razones de seguridad no era ideal hacer un documental. Imagínate. De todas formas, lamentablemente la señora real de la protagonista terminó asesinada, Sí, entonces sí es muy complicado. Entiendo que no se pudo hacer un documental al respecto, pero esta película se queda en el limbo entre ser un documental y una película. yo creo que lo que estuvo mejor realizado, y no lo vamos a mencionar en este tema porque traemos otra peli, Vean Ruido de Natalia Beristain, aborda un tema similar, una temática similar, de una forma más cinematográfica, por lo que vamos a hablar más adelante. Pero Abordando el mismo tema y aprovechando a 5 minutos del corte que nos quedan, Noche de Fuego. Noche de Fuego, una película en tanto que Cristian y yo coincidimos que le damos 5 sí, estrellas, no está. los dos le dimos las 5 estrellas, es una película del 2021 que dura 110 minutos, o sea, Una una hora con duración bien 50, aceptable, o sea, muy aceptable, muy, muy aceptable. mm, es bien concreta la película. No escatima en presentarte cosas que van a ser relevantes rápido. Porque hay muchos que dicen, es que si les ha hecho mucha carne al asador, brother, prefiero eso que me avientes 2 horas y media de algo que no me va a terminar convenciendo. Exacto, esta es una contraparte de presentar una historia similar, que no igual, Uh -huh. de cómo hacer buen cine. Tatiana Hueso, que es la directora de esta película y además escritora, es salvadoreña de nacimiento, pero es mexicana también de nacimiento porque su madre es mexicana, ¿cómo no? Entonces, claro que cuenta como una directora mexicana, tiene sus trabajos, uno que otro más relacionado con El Salvador, pero este es uno de sus trabajos más íntimos relacionados con México, que nos narra la historia de, pues, niñas que crecen en la sierra, no De, sabemos qué ajá, sierra, 3 amigas. De hecho, eso es bien bonito, que, bueno, no bonito, yo creo que no, deja en el limbo de la ficción el no saber exactamente el lugar geográfico. puede ser cualquier parte de Sí, México o sea, ya fácilmente. por la flora tú vas a intuir por dónde es, Uh -huh. pero fuera de eso es una problemática Sí, generalizada en México. que presenta la criminalidad de
lo horrible que es el trato hacia las mujeres, no solo en general en México, sino es enfocadamente en estas áreas, Ujú. digamos, no son indígenas, pero tampoco son rurales, pero tampoco son urbanas. Es algo que normalmente en la mayoría del consciente popular decidimos ignorar. Sí, son zonas donde la base económica principal es la agricultura. Así lo podemos determinar, ¿no? O sea, Y bueno, una agricultura ilegal por exacto. decisiones de gobierno, porque pues, cultivar la amapola, pues digamos que no tendría por qué ser ilegal, sino más bien el producto de lo que Sí, cultivan de la amapola. Bueno, vemos un poco de narcotráfico muy a la ligera. está muy insinuado, que es Ujú, algo que te da mucho terror al mismo tiempo, porque la problemática ahí está toda la peli. sí, Pero sí me decías algo bien acertado hace rato. Yo no había visto esta película como un coming of age, yo sí. Bueno, no lo había y, visto antes. pero sí me quedé como, Es una película coming of age. Para los que están relacionados con el término, ya sabrán a qué me refiero. Para los que no, es una biopic de un niño adolescente. ujú. Y puede incluso ser un poquito más de adolescente. Pero en esta película se estaciona en la adolescencia, digamos 16, 17 años. Esa transición de niño a hombre, de niña a mujer, o sea, Uh-huh. Que normalmente que identificamos como un coming of age, ir a la escuela, estar enamorado, estar enamorada de un niño, problemas de adolescente regular, querer ser la princesa, querer ser la estrella de rock. Bueno, eso es en Hollywood, pero un coming of age centrado en una realidad mexicana que sucede todos los días, aquí es la gran diferencia que Tatiana Hueso representa en esta película, porque vaya que se siente muy bonita la película en bastantes momentos, incluso con el lenguaje cinematográfico que presenta, pero al mismo tiempo la reflexión es algo bastante triste, bastante sí. negativo, para centrarlo así, de cómo secuestran a las niñas, porque digamos todavía son niñas al tener 16, Ujú. 17 años, para, pues quién sabe para qué fines, pero pues las secuestran. Ya sabemos todos para qué fines. Trata de blancas, en Ujú, pocas palabras. O sí, sea, el hecho de que tengan que cortarle el pelo para que parezca un niño, el sí. tener que negar, oiga, señor, yo tengo hijos, no tengo hijas, Ujú, tener que esconderlas, todo eso es una película que los dos, bueno, incluso la crítica, o sea, muchas reviews de Letterboxd de la Civil hablan de que es como una Noche de Fuego mal hecha, o que Noche de Fuego habla de un tema similar, pero mejor contado, mejor ejecutado, y no podría estar más de acuerdo, porque si bien las dos son cosas bien tristes, bien reales, es que Noche de Fuego sí se siente como una película hecha con dedicación. vamos a tener que cortar de tajo aquí, pero ya regresamos después de esta pausa. Entonces, como les decíamos, Noche de Fuego es un coming of age muy bien aterrizado a una realidad mexicana, una cotidianidad que pocas veces caemos en cuenta, porque incluso estas películas, no me dejarás mentir, de Omar Chaparro o del Clan Derbez, te quieren presentar una realidad que no es la común. No digo que no exista, Sí, es una pero... realidad muy white, hay que decirlo Ajá, así. O ajá, sí, sea, sí, 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 sí. es una realidad que solo un porcentaje pequeñísimo de la población pueden decir, Ah, ah, soy ese, sí, can sí. relate. O sea, Sí, no, no, no. Lo que vive el mexicano día a día quizás tampoco es todo esto, pero es más cercano a lo que vemos en sí, Noche de en Fuego. puros porcentajes es más probable que más gente se identifique con tener que ir a ordeñar a la vaca en la noche. Ajá, para tomar leche fría. Ajá, o que el decir, oh, es que en mi escuela donde no llevamos uniforme, a lo mejor hubo un problema con el proyector y las Eh, computadoras con Windows que es todas que tenían. Pablito me dio un balonazo al medio tiempo y Ana Sofi me dijo que eso significa que me gusta. Ajá, sí. Eso no es México, sí, sí es México en una parte, pero eso no es México como tal. Noche de Fuego es una película muy bien lograda, que por cierto está basada en un libro, Raiders for the Stolen, que de hecho es el título internacional de esta Ajá. película, de Jennifer Clement. Entonces, pues si quieren leer por ahí el libro, también vale la pena. Jennifer Clement no es mexicana, es gringa, pero gran parte de su trabajo se ha realizado en México. No se diga Raiders of the Stolen, de quien Tatiana Hueso toma la base para escribir y dirigir esta película. Insisto, ella nació en El Salvador, pero es mexicana. O sea, tanto por ley como por puro gusto y por puro amor, Tatiana Hueso es mexicana.
a diferencia de Teodora Magi, que digamos que nada más por amor quizás podría ser mexicana. Pero pues ahora sí vamos a hablar de mexicanas como tal, para que nadie se enoje de la audiencia, para los que no les guste, ¿no? Vamos a hablar de mexicanas como tal. Sí, o sea, nosotros les dijimos que íbamos a hablar de películas mexicanas, ahí van 3 de 4, creo que es buen... Las 4 son películas mexicanas, Ah. independientemente de quién las realice. Las 4 son mexicanas porque se filmaron en México, porque se invirtió dinero mexicano Del el artículo 189. del IMSS. Sí. Entonces, vamos a empezar con la que genera bastantes controversias entre Cristian y yo, que es una película de terror. Desde aquí empezamos con las controversias porque si ustedes siguen este programa es muy conocido que mi género favorito del cine es el terror, me mama el terror. A Cristian no tanto, pero yo le empecé a entrar por el programa, así de fácil se las dejo. Lo he ido llevando sí. por ese camino. Sí. Entonces tenemos una película mexicana de terror que no es Kilómetro 31, para los que piensan que es la única película mexicana. No es Vacaciones del Terror. No. No es Pedro Infante, claro que no. No, Pedrito Fernández. Fernández, perdón, sí. Pedro Fernández, perdón, me confundo con el Pedro. Huesera. Pedrito Sola. Pedrito Sola. Huesera, título internacional de Bone Woman. Una película del 2022, o sea, del año pasado, se estrenó a finales del año pasado, ya un poquito avanzada la temporada Halloween, Día de Muertos, incluso pegándole a diciembre. Michelle Garza Cervera es la directora y escritora junto con Alia Castillo de esta película. Una película que no sé por qué generó tanto hype y generó tantas emociones. Cristian lo podrá decir mejor. A ver, Cristian, tú que toda tu escuela de terror nació de mí, güey, dinos por qué esta película es buena. Ahí te va. Básicamente encontré yo, en lo personal, óptica de alguien que no es fanático de género, elementos muy... Te decía que era el bebé Rosemary mexicano, con temas muy dantescos hasta cierto punto. Te puedes meter en el terror, pues que sí nos han metido en los últimos años, muy macabro, muy demoníaco, James Wan, ese rollo, o sea, con estas ondas muy, demasiado sobrenaturales, porque también hay que hacer la distinción que cuando se habla de terror, podemos hablar, como hemos dicho en ese programa, de terror humano o slashers, así gore, básicamente. Fantasmas, demonios, slashers, psicología. Ajá, y esta película mezcla lo que son fantasmas, todo lo sobrenatural con psicología, con un tema psicológico que es muy aterrador. O sea, yo creo que parte de lo que no podamos o podamos entendernos con esta película es porque es un tema muy tabú en México, que es el embarazo. O sea, te estoy hablando de que, por ejemplo, en vivencias propias, mi abuelita paterna no quería que sus nueras, o así que las parejas de sus hijos, estuvieran embarazadas. Se les hacía algo bien mórbido, algo que no se tenía que ver, algo hasta macabro, así como que, ay, trajo una ouija, ay, está embarazada. O sea, así era esa señora, porque era señora, pues, del siglo pasado, básicamente. O sea, señora... No, eso es cultura básica mexicana. Al mexicano le gusta tener hijos, pero no le gusta ver a las mujeres embarazadas. Y eso es algo que esta película toma, porque si bien usa el tropo, le decía CJ, de la mujer atormentada por su familia, o sea, de la oveja negra, le da el giro con que es la mujer atormentada por su familia, que se anima a tener un hijo, que a lo mejor no tiene la relación convencional para su núcleo familiar, la forma de vida es un poco diferente a la que solía tener. Ahí hay temas en cuanto a su pasado, su orientación sexual. Son demasiados tabús mexicanos que se tocan en esta película, que para mí la hace muy buena, pero a la vez también te puede abrumar por todos los temas que toca, todos los arcos que abre, los pocos que cierra. O sea, son muchas cosas en poco tiempo, diría yo, para lo que dura en pantalla. Me parece que dura cerca de de 1 hora 40, 1 hora 50. 1 hora 37. Bueno, pues un poco efímera la película para todo de lo que habla, pero a mí se me hizo buena porque, honestamente, si nos sinceramos todos, películas de terror buenas, sí, ahí no me dejará mentir, pocas. O sea, terror, o sea, de lo que es terror, no. Y que se anime a mezclar el terror psicológico con el terror sobrenatural y lo haga de una forma, yo diría aceptable, no es la mejor, o sea, no es mi patrón Ari Aster, mi patrón. No, pero yo creo que por ahí al menos el dar el paso enfrente y decir, voy a hacer una película así aquí en México, ya es totalmente aplaudible.
Por otra parte, las actuaciones, Mayra Batalla ya la hemos visto, la vimos en Noche de Fuego. O sea, es como que son caras familiares que están haciendo cosas bien diferentes en una que otra. O sea, también la selección de cast es muy buena, representa bien lo mejor lo que podría ser mexicano porque te muestra dos polos, ¿no? El polo, diría nuestro presi y el fifí, y el polo que podría ser el pueblo. Porque nuestra protagonista, está teniendo este dilema de su vida anterior, de su nueva vida, de lo que puede esperar, de lo que va a ser su maternidad. O sea, está pasando por varias cosas que yo creo que a lo mejor sí puede ser medio abrumador porque son demasiadas, pero pues que así es el humano, así podría decir, es este proceso de convertirse en madre, o sea, nunca tendré idea de qué es, No, claro. pero yo creo que desde ahí es una película que yo consideraría buena y digna de ver. Aparte, ganó el Ariel a mejor guión original. No podría discutir, bueno, viendo a los nominados, no podría discutirle mucho menos que se haya llevado el premio por la forma en la que se ejecuta toda la historia. Tiene unos plot twists que no te esperas. Yo no diría lo último. De todo lo demás que dijiste, sí. O sea, desde luego que es muy interesante ver una película de terror mexicana. Desde luego, tú le preguntas a alguien de terror y menciona Kilómetro 31 o Vacaciones del Terror y ya, o sea, no estamos muy familiarizados Y con vaya que ese. se producen un buen de películas. O sea, Sí. lo que es comedia de terror siempre va a haber en el cine. Y por lo menos el 40% va a ser hecho en México. O sea, siempre va a haber estos dos géneros, pero pues usualmente de lo malas que son. No, el terror como tal es un género muy malo, no nada más en México, en Estados Unidos es un género asquerosamente horrible. Es que yo creo que lo explotaron mucho en sus inicios. Por eso, si ustedes me siguen en Letterboxd, y a Cristian también, van a ver que yo a películas como Annabelle, como a películas como El Conjuro, les tengo reviews de 2 estrellas, de 2 estrellas y media. A Huesera le di 2 estrellas. Porque eso merecen como tal, para mí, esas películas, independientemente de que presenten historias originales, de que presenten historias interesantes. ¿Qué hace Huesera? Claro que mezcla una historia psicológica del terror o la aversión al embarazo como compromiso social, como para no ser la dejada, como para ser la mujer que progresa emocional y físicamente, para no ser la, entre comillas, porque hay mucha gente que no solo escucha, que digo que no ve y solo escucha esto, para no ser, entre comillas, la lecha dejada, porque no me vayan a funar por ahí. Así lo presenta esta historia. Y tiene escenas muy arriesgadas que le aplaudo, tiene escenas muy malas que no le aplaudo, pero bueno, pues por lo menos ahí está presente y yo digo que con eso ya es más que suficiente como para querer verla. Si te gusta o no, va a ser tu decisión. Hay mucha gente a la que sí le gustó esta película y hay mucha gente como yo que no le gusta. ¿Por qué no me gustó? De entrada te digo 3 cosas. Según yo, no está bien conectada a la trama. Fácilmente puedes hacer una buena película en 1 hora 37 minutos. Esta historia no está bien conectada. Dejas muchas cosas sin saber por qué. O sea, presentas arañas y no sabemos por qué son las arañas, más que lo que dice una chamana a los 20 minutos de la película. Ah, es que es la araña. Ok. Entiendo mucho de que a veces en las películas de terror no se explica por qué llegan las maldiciones ahí, pero aquí de plano no tenemos ni puta idea de por qué llegó la maldición ahí. En tercer lugar, el, digamos, como que monstruo, espectro final, carece de Pudo muchísimo. haber tenido más impacto, vaya, su presentación. Es demasiado mecánico, pero no en ese aspecto mecánico de Star Wars que dices, ah, no, es demasiado mecánico que es como de, no mames, esa cosa se ve ridícula, güey. Entonces sí es, pudo haber sido mejor, le aplaudo mucho a Miguel Garza Cervera, quisiera tener yo una cuarta parte de su talento, no me estoy quejando de ella, pero, pues vaya, esta película no me convenció, güey, o sea, tengo que ser honesto. Pero hay que ser sinceros, para el estándar del cine de terror mexicano, yo creo que es de lo mejor que ha habido. Yo no Sin diría eso. hablar de la... Yo no diría eso, yo la neta no diría eso, pero si tú ¿Qué, lo qué otro dices, ejemplo podrías decir? no, ninguno, porque a mí el género, yo no te puedo mencionar una sola película de terror mexicana que me haya gustado. Es que es eso, o sea, de las que he visto, y es a lo largo de los años, sin caer como que en las que son de culto, como la de el Pandemonium, o este tipo de películas que son setenteras, hablar de la última década de cine de terror mexicano, yo sí pondría a Huesera en muy buen lugar por el trabajo que está haciendo, lo que está abriendo los ojos.
nos quiso presentar un tipo de terror Michel Franco, hace 3 años con... Nah, ese güey está loquito. Ajá, o sea, No, es como, carnal, vaya. no. Mi sugerencia o sea, yo sé que nunca me va a escuchar y qué pendejo soy yo como para sugerirle a Michelle Garza. O sea, mi sugerencia para abordar esta película hubiera sido manténla como un terror psicológico, no mezcles el lado brujerístico, chamanístico en esta película. Bueno, Porque como historia psicológica, ay, güey, sí da miedo, güey. O sea, desde la entrada en que vemos te decía hace rato, güey, o sea, cómo vemos esos planos del monumento que hay de la Virgencita de Guadalupe, güey, tan solo como para pedirle que por favor te deje embarazada, güey. Ver esa pinche muy torre abrumador, sí. que te da miedo. El genuino temor de Dios. Sí, o sea, ay, güey, eso sí espanta, güey. Ya cuando le empieza a mezclar de que la bruja, que el chamán, que la huesera, que chingada, no, eso sí ya es como de, ay, güey, tenías potencial, güey, pero para gente mamadora y estúpida como yo no me convenciste. Entonces, bueno, güey, ni modo. Pero vamos a cerrar con una película que Mi quizás, consenso general, sí, yo creo que... o sea, en Noche de Fuego coincidimos que es 10 de 10. Aquí yo digo que es 10, tú dices que es 9. Con Los Adioses, no, Los le adiós. pusiste un 8, de hecho. Le puse 4 estrellas. Ajá, eso es un 8. Entonces, Los Adioses de Natalia Beristain, una película fifí para fifís. Sí, Pero, sí, no, es que es cierto lo que dices, sí, o sea. Vaya, vamos a partir de la premisa. Es sí, una... no tiene nada que ver con las tres anteriores. No. O sea, simplemente les dije, pues si queremos hacer un dossier de un género de películas, hubiera sido un poco, pues, vaya, hubiera caído en lo redundante por lo que puede llegar a ser algunos temas, algunas cuestiones, algún lenguaje cinematográfico. Lo que queríamos era darle variedad. Aquí yo incluí la cuestión de la... De hecho, estuve tentado en quitar Noche de Fuego, que afortunadamente no lo hice, y poner La Caída, otra película mexicana donde sale Carla Souza, una de Prime Video. Pero bueno, esa es mención honorífica. Ahí véanla si tienen tiempo, les va a gustar. Genuinamente es muy buena película. Pero Los Adioses, ¿por qué? La neta es porque es una de mis películas favoritas del cine mexicano. No me voy a hacer pendejo. O sea, es de mis pelis favoritas. Yo creo que es una peli que fácilmente he visto unas 4 o 5 veces en lo que lleva de mi vida. Y me da mucha risa de que otra de esas pelis es la de La vida inmoral de la pareja ideal. Y ambas son de Cinépolis Distribución, ¿no? O sea, se encargaron de todo este rollo de la distribución cinematográfica. Yo creo que por ahí hay como que un hilo de por qué me llamaron la atención. Son historias, vaya, mis escritoras favoritas son Alejandra Pizarnik, Verónica Roth, bueno, eso es por mi época de adolescencia, y esta Rosario Castellanos. ¿Por qué? Su poesía es muy buena, es muy bonita, no, todos nos podemos identificar perfectamente con cada de los versos, y yo a ella cuando la conocí en la prepa, tardía secundaria, inicios de prepa, era como que soy ese, básicamente, cuando leía su poesía. Toda la cuestión amorosa, lo tormentoso que puede llegar a ser las relaciones entre personas. Cuando vi anunciar esta película, yo estaba en el hito que decía, no manches, Tessa Ia es mi artista mexicana favorita del momento, es mi cantante, compositora favorita, y encima es actriz. Yo no sabía eso hasta que vi esta peli, ahí fue al cine cuando se estrenó. Eh, Me llenó mucho esta película personalmente porque sí me intrigaba mucho cómo podía llegar a ser este personaje Rosario Castellanos, que porque mucho la conocemos como escritora, pero tuvo un papel importante como diplomata en México. Diplomática. Diplomática. Bueno, sí, ambas creo que son correctas. Diplomata. Sí, pero bueno, ahorita lo checamos tras cámaras. Se quedan con la duda. Básicamente es como que tiene estos dos, podríamos decir, ejes a partir de los cuales puedes abordar la historia de ella. Y prefieren tomar no a la poeta, no a la agregada cultural, toman el tema de la persona, cómo era ella íntimamente, cómo se relacionaba con otros. Ahí vemos personalidades. Daniel Jiménez Cacho como Ricardo, ay, se me fue el nombre. Guerra, este señor que estuvo en Alemania en plena Guerra Fría. O sea, podemos decir de que ya desde ahí ver a Luis Villoro, el papá de Juan Villoro, que es presidente o fue presidente de la RAI, ese señor. O sea, ver como que es como un crossover, así como Oppenheimer fue el Avengers para los físicos. Yo creo que esta peli puede ser como que el Avengers para, pues a lo mejor los que les gusta la literatura latinoamericana, si no decir mexicana, porque todas las personalidades que implica la época histórica
Es una película de época, podríamos decir, porque se sitúa 60, 70. Ahí, salvo que alguien técnico me diga, no, es que época es de tal fecha, yo podría decir que ya es una película ajena a nuestro tiempo, que podemos apreciar de cómo se comportaban. De hecho, me intriga mucho esta Rosario Castellanos joven, como Tesaía, le hablaba de usted a Raúl Guerra, es que usted me hace sentir esto, me causa estas sensaciones, es como que ese amor hiperromántico que ya no existe, de decir como, mira, hubo un tiempo en el que así se hablaba a la gente, ahorita ya es como, güey, yo creo que por ese lado, la humanidad que representan de Rosario Castellanos, y no me dejará mentir si la forma en la que cuentan la historia es hermosa, es bonita, agradable de ver, la disfrutas en todo momento, no aburre para nada, el hilo lo puedes llevar tranquilamente, la interacción entre los personajes es genuina, es humana. Yo creo que es de las películas, pues Natalia Beristain no ha decepcionado, vaya. Tiene Las Niñas Bien, tiene Ruido, tiene esta, o sea, no puede decepcionar como que en calidad cine. No, Las Niñas Bien es de la pasada, de la que grabamos, de esta Alejandra Márquez. Alejandra Márquez Aya. Es que Beristain tiene una anterior a esta, pero podemos hablar de que no ha decepcionado en cuanto a su carpeta cinematográfica. Yo recomendaría, ya sea que te guste Rosario Castellanos, ya sea que solo que te guste el cine mexicano, o ya sea que te guste solo Tesaía. Bueno, pues ya no pude mencionar nada de esta película. ¿Podemos grabar con el celular como la otra vez? No, Hacer no, el mezcla. no, pila tenemos bastante, pero pues pila interna ya no tenemos tanta. Los Adioses es una muy buena película que pueden ver en Netflix. Yo le di 5 estrellas, véanla y sabrán por qué. Honestamente creo que es suficiente por el cine mexicano en este mes. Podemos rematar con otra cosa la siguiente semana, el siguiente viernes. Pero disfruten y aprovechen de sus suscripciones mensuales que tienen a los servicios de streaming. Nos escuchamos la próxima semana, ¿eh? Ya lo sabías.